Delphias Audiolibros presenta Halo Contacto en Harvest. Una novela publicada el 30 de octubre del 2007, por el autor Joseph Statham. Capítulo 21. La cabeza de Forsell colgaba sobre el hombro de Avery. El corpulento recluta había perdido el conocimiento casi inmediatamente después de que las palas maglev de la cubeta de grasa conectaran con el ramal número 2. En el transcurso de 4 segundos, la cubeta había triplicado la velocidad de su ascensión. La fuerza gravitacional resultante fue extrema, algo que los reclutas no estaban preparados para manejar. Avery solo consiguió mantenerse consciente utilizando la preparación a la que se había sometido para realizar descensos orbitales en HEV, apretando las rodillas muy juntas y regulando la respiración para evitar que la sangre se acumulara en las piernas. La cubeta era un cilindro achaparrado compuesto por dos mitades en forma de C. Unas ventanas curvas transparentes en la pared interior proporcionaban una vista de 360 grados del ramal, en aquellos momentos una borrosa mancha dorada. El angosto interior del vehículo solo estaba indicado para una tripulación de 4, pero los Jotun todo en uno habían retirado los controles y monitores para los brazos articulados de mantenimiento de la cubeta y conseguido hacer espacio para 12 asientos, arrancados de los turismos abandonados en Utgard. Los asientos estaban colocados uno junto a otro, de espaldas al cable para que Avery y sus reclutas pudieran dirigirse a la única escotilla del vehículo tan deprisa como fuera posible una vez que atracaran en la tiara. Capitana. Sigue conmigo. Rezongó Avery en su micro tras enderezar la cabeza de Forsell. No quería que el recluta despertara con una tortícolis, y no tan solo porque afectaría su puntería. Apenas, transmitió Gillan desde su cubeta. Gilly está aguantando. Das también. Los suyos. Todos desvanecidos. Cuando el capitán Ponder había encomendado a Avery que volviera a hacerse con la tiara, este había pedido voluntarios. La misión era sumamente peligrosa, y Avery sabía que habría bajas. Pero acabó con más voluntarios que asientos tenía, una mezcla de reclutas de las 3 escuadras del primer pelotón. Cada uno de ellos, Forsell, Jenkins, Andersen, Wick, incluso un hombre casado como Das, estaba dispuesto a arriesgar la vida para dar a sus familias, amigos y vecinos una oportunidad de escapar del ataque de los alienígenas. Cuando el vehículo de Avery atravesó la estratosfera de Harvest y la fricción del aire pasó a ser 0, este aumentó otra vez la velocidad. Avery hizo una mueca y luchó por rechazar la oscuridad que intentaba dominarlo. Johnson. Señora. Voy a perder el conocimiento ahora. Entendido. Alarma puesta para las 15:05. Avery sabía que a la capitana de corbeta le iría bien el descanso. Al igual que los marines y la mayoría de milicianos, no había dormido en absoluto durante las 48 horas siguientes al ataque de los alienígenas a Gladsheim. Y Avery sospechaba que no había dormido más que unas pocas horas cada noche desde que habían emboscado a los alienígenas en el carguero hacía casi un mes. Avery estaba adiestrado para pensar desde un punto de vista táctico, pero se daba cuenta de que la responsabilidad de Gillan respecto a la planificación estratégica podía ser igual de agotadora. Al final, el plan para retomar la tiara había requerido la pericia de ambos. De las 7 cubetas de grasa que ascendían a toda velocidad hacia la tiara, solo las de los ramales número 2 y 6, la de Avery y la de Gillan, respectivamente, transportaban equipos de asalto. Las otras 5 estaban vacías, señuelos equipados con minas Claymore conectadas a sensores de movimiento. Por recomendación de Avery, aquellas 5 cubetas llegarían antes a la tiara. Una vez que pararan dentro de las zonas de acoplamiento de la estación, los puentes de conexión se extenderían automáticamente. Cualquier extraterrestre lo bastante curioso como para abrir las cámaras estancas de los puentes e inspeccionar las cubetas recibiría una desagradable sorpresa, un estrecho cono de bolas de metal que estallarían hacia afuera con una potencia letal. Los proyectiles de las Claymore también harían trizas las finas paredes flexibles de las pasarelas. Pero una vez que las terminales 1, 3, 4, 5 y 7 quedaran libres de enemigos, estas ya no serían necesarias. Los contenedores llenos de evacuados iban a pasar por la tiara sin detenerse. La tarde anterior, algo más de 250.000 personas se habían apiñado en el interior de 236 contenedores de carga en los 7 depósitos de los montacargas de Utgard, se habían sujetado a asientos que eran una mezcla de asientos de coche y de vagoneta de bienvenida que los Jotun habían fijado a toda velocidad a los suelos de los contenedores. 28 de ellos estaban ya en los ramales en 14 parejas acopladas.
Cada 5 minutos, otros 7 pares iniciarían la ascensión. Y si todo iba según el plan, en menos de 90 minutos a partir del primer disparo del impulsor de masa efectuado por Loki, todos los evacuados habrían abandonado la superficie del planeta. Desde luego, aquello no era más que el inicio del angustioso viaje de los evacuados. No tan solo las parejas de contenedores tenían que conseguir pasar por la Tiara sin contratiempos, sino que también tenían que completar un deslizamiento más largo, ramales arriba, casi hasta mitad de camino del arco que hacía de contrapeso, para poder coger el impulso requerido para ir al encuentro de los módulos de propulsión que Sif había posicionado con antelación. Durante todo aquel proceso, la Tiara tendría que permanecer en perfecto equilibrio, aun cuando la tensión en sus ramales estaría mucho más allá de sus límites comprobados. Loki estaría muy ocupado y Avery esperaba que la IA fuera tan capaz como Gillan creía que era. El sargento mayor notó que su placa de datos vibraba dentro del chaleco de asalto, alertándolo de que las cubetas señuelo empezaban la deceleración previa a la llegada a la Tiara. Faltan 15 minutos, pensó, palmeando y dando tirones a las faltriqueras del chaleco para asegurarse de que los cargadores de sus armas estaban almacenados debidamente. Tenía el rifle de combate, con el cañón hacia arriba, entre las rodillas, pero había cambiado su acostumbrada pistola M6 por una metralleta M7 sacada del arsenal de Gillan. Con su gran velocidad de fuego y tamaño compacto, la M7 era perfecta para el combate en lugares angostos. La faltriquera que contenía los cargadores de 60 balas de la metralleta iba sujeta por detrás con velero. Avery la arrancó de su posición y ajustó el ángulo de modo que los cargadores pudieran sacarse con facilidad por delante del pecho. Mientras presionaba con fuerza la bolsa para fijarla, notó que algo seco y quebradizo se aplastaba contra su pecho. Con suma delicadeza, sacó uno de los cigarros Sweet William del capitán Ponder de un bolsillo interior. Había olvidado que estaba allí. Durante una última sesión informativa en la terraza del salón de baile del Parlamento, el capitán había dado un cigarro de su menguante provisión tanto a Avery como a Bayern. Enciéndanlos cuando ellos estén a salvo, había dicho Ponder, señalando con la cabeza los anclajes de los montacargas y los civiles que se congregaban en las naves circundantes. Avery no había reparado hasta ahora en que el capitán no se había incluido a propósito en la acción de fumarse el cigarro para celebrarlo. Ponder sabía que no iba a salir con vida, y a decir verdad, las posibilidades de sus sargentos mayores no eran mucho mejores. Bayern y un grupo de 20 voluntarios de las escuadras del segundo pelotón estaban en aquellos momentos escondidos en el complejo del reactor de Utgar, custodiando el centro de datos de Loki. Los Jotun habían desenterrado con cuidado las bobinas de aceleración magnética del impulsor mientras la nave de guerra extraterrestre estaba ocupada quemando Gladsheim, y Loki había ajustado el cardán de modo que apuntara a la línea del horizonte de Utgar. Una vez disparado el impulsor de masa, la SI de la ONI suponía que los alienígenas identificarían de dónde surgía su energía y lanzarían un ataque de castigo. Dependía de Bayern que no tuvieran éxito, mantener el centro de datos de Loki a salvo hasta que la evacuación finalizara. En el punto de los 5 minutos, la cubeta de Avery dio una sacudida cuando sus almohadillas maglev se apartaron de los ramales y las ruedas de los frenos entraron en acción, aminorando el avance del vehículo. La transición fue suficiente para despertar a Forssell, y mientras el recluta pestañeaba para eliminar el sueño, Avery le hizo una seña para que diera un golpecito a Jenkins en el hombro para que éste hiciera pasar la señal de despertar por todo el vehículo. Uno a uno, los reclutas se reanimaron, recogieron los MA5 de donde habían caído en el suelo de caucho y comprobaron su munición. Loki acaba de aumentar los intervalos. 7 minutos entre cajas. La voz cansada de Gillan crepitó en el casco de Avery. Tendremos que aguantar un poco más de tiempo de lo planeado. Avery efectuó un rápido cálculo. A aquellas alturas debería de haber más de 50 contenedores en los ramales. El peso combinado de todos ellos debía de resultar una carga excesiva para la Tiara, y si ésta se apartaba demasiado de su posición geosincrónica, la rotación de Harvest la arrancaría del cielo, envolviendo los ramales en torno al ecuador como hilos alrededor de un carrete. Escuchad todos, gritó Avery con severidad. Cuidad de vuestros compañeros de equipo. Comprobad las esquinas. La Tiara tiene una energía limitada. Los blancos serán difíciles de distinguir. Avery había hecho que los milicianos revisaran el plan de ataque múltiples veces, ambos equipos abandonarían las estaciones de ensamblaje, luego se abrirían paso al exterior y asegurarían los extremos opuestos de la Tiara. Una vez hecho eso,
conducirían a todo extraterrestre superviviente hacia la parte central, los atraparían alrededor de la estación número 4, y los eliminarían. Nos encontraremos con ustedes en la zona central, dijo Gillan. Y Johnson. Señora. Buena suerte. Avery soltó el cinturón de su asiento y se puso en pie. Por las ventanas interiores pudo ver cómo la velocidad de paso del cable aminoraba, mostrando un dibujo de espiga en la estructura de nanofibra de carbono. El vehículo se detuvo con tanta suavidad, de un modo tan distinto de las enervantes inserciones aéreas que Avery había experimentado una y otra vez en otras misiones, que le preocupó que sus atontados reclutas pudieran no recibir el torrente de adrenalina que necesitaban. Primer pelotón. Bramó. Armas preparadas y listos. Forsell, Jenkins y los demás tiraron de las asas de carga de sus MA5 y colocaron los interruptores de selección de fuego de los rifles en automático. Mientras se ponían en pie, aquellos hijos de Harvest devolvieron la acerada mirada de su sargento mayor con idéntica resolución, y Avery comprendió que había subestimado la preparación de los reclutas. «Están preparados», pensó. «Ahora quiero que recuerden. Mirad al hombre que tenéis al lado», dijo. «Es vuestro hermano. Tiene vuestra vida en sus manos, y vosotros la suya en las vuestras. No os rendiréis. No dejaréis de avanzar». La cubeta osciló contra el cable cuando el puente se fijó sobre la escotilla. Los reclutas se amontonaron muy juntos a la izquierda y derecha de Avery. Por primera vez los miró y vio en ellos lo que eran, futuros héroes. Cuando sus ojos se posaron en los de Jenkins, y se abismaron en la mirada vacía del recluta, comprendió que a su charla preparatoria le faltaba el mensaje más importante de todos: esperanza. Cada uno de esos bastardos que matéis son 1000 vidas salvadas. Pasó la mano izquierda por el mecanismo que abría la escotilla y sujetó el rifle con la derecha. Y las salvaremos. Todas y cada una de ellas. Tiró hacia arriba del asa, empujó la escotilla para abrirla, y cargó. Su escuadra rugió tras él. Las paredes semitransparentes del puente dejaban pasar más luz de la que habían tenido en la cubeta. Avery entornó los ojos mientras corría al frente, escudriñando el lugar en busca de blancos. A medida que los milicianos salían en tropel a su espalda, el tubo empezó a brincar, impidiendo que Avery pudiera apuntar. Por suerte, no vio ningún enemigo hasta alcanzar el final del puente, y las 4 criaturas con máscaras que pasaban corriendo por delante de la cámara estanca no estaban para peleas. Su correosa piel gris sangraba debido a la mortífera andanada de una mina Claymore. Avery las dejó pasar y aguardó para ver si tenían quien les cubriera la retirada. Al cabo de un momento apareció un quinto extraterrestre, divisó a Avery y alzó su alfanje explosivo. Avery disparó una ráfaga de 3 proyectiles que alcanzó a la criatura en el hombro y la hizo girar en redondo. Antes de que el alfanje cayera al suelo con un repiqueteo, Avery estaba ya dentro de la tiara. Le metió otra andanada a la criatura en el pecho y ésta se desplomó hecha un ovillo. Avery miró con atención a la derecha en dirección al ramal número 1 y no vio rezagados. Echó un vistazo a la izquierda y disparó al más próximo de los 4 alienígenas que se batían en retirada doblando la esquina de la estación de acoplamiento, alcanzándolo en las rodillas. La criatura cayó con un chillido ahogado. Pero justo cuando Avery se disponía a lanzar una ráfaga mortal, el BR-55 de Jenkins crepitó junto a él, y la cabeza del extraterrestre desapareció en medio de un brillante surtidor azul. «¡Diablos, vaya!», exclamó Andersen a la vez que se abría paso por delante de Jenkins. «Eso es disparar». Pero Jenkins no respondió al cumplido. En su lugar miró a Avery, con las mandíbulas apretadas tras las mejillas hundidas. «Voy a matarlos», decía la rabiosa mirada, «a todos ellos. Andersen, Wick, Fasolt, eliminen cualquier herido en la primera estación». Avery tiró del cargador medio agotado de su rifle e introdujo uno nuevo en su lugar. «¿Quieres matarlos a todos?», pensó, saliendo a la carrera tras los enemigos que huían. «Vas a tener que ser más rápido que yo». Bayern había estado esperando un ataque aéreo, una o más de las naves de desembarco de los alienígenas y sus potentes torretas de plasma, y había enviado a sus reclutas al interior de los campos de trigo que rodeaban el reactor para intentar tenerlos tan a cubierto como fuera posible. Pero cuando Loki transmitió la advertencia hecha por Ponder antes de morir sobre un trío de vehículos que iban hacia allí, Bayern volvió a meter a toda prisa a sus hombres en la torre del reactor. Contra los bombarderos,
Los reclutas habrían sido presa fácil atrincherados alrededor de la construcción de policarbonato de 2 pisos, pero la torre proporcionaría una posición elevada esencial en un ataque por tierra. En cualquier caso, el papel de Bayern seguía siendo el mismo, señuelo. De pie tras la torre Talag de un Warthog atravesado en la puerta del complejo, Bayern tuvo una buena visión de los vehículos a medida que corrían veloces por la carretera de acceso que partía de la autovía. Unas grandes ruedas frontales ocultaban al conductor y desgarraban el pavimento, los motores escupían humo azul y llamas anaranjadas. Aguardó a que los vehículos abriesen fuego, curioso por ver qué armamento poseían. Pero cuando estuvieron a menos de 500 metros y siguieron sin disparar, Bayern comprendió que los acorazados conductores alienígenas no iban a dispararles, iban a embestirlos. Para cuando tuvo el cañón rotatorio de liaje preparado, el vehículo que iba en cabeza corría ya como una exhalación hacia él con un rugido gutural. Bayern pudo hacer unos segundos de fuego sostenido sobre el extraterrestre de la armadura azul que ocupaba el asiento del vehículo, luego saltó de la torreta. Mientras rodaba sobre el asfalto caliente y pegajoso, el Warthog estalló tras él, se partió con un chirrido aterrador de metal cuando las cuchillas del vehículo extraterrestre lo alcanzaron de costado entre los neumáticos. «¡Abrid fuego!», gritó Bayern por el micro que llevaba junto a la garganta al finalizar su voltereta. Mientras se incorporaba de un salto y corría hacia una barricada de sacos de arena que protegía la puerta de seguridad del reactor, Stisson, Jabal, Burdick y otros 16 milicianos soltaron una andanada con sus MA5. El vehículo que iba en cabeza quedó cubierto de chispas y fuego de balas trazadoras y el conductor podría haber muerto allí mismo si los otros 2 vehículos no se hubieran lanzado hacia el complejo, virado bruscamente fuera de la calzada de acceso y penetrado a través de la alambrada, dividiendo el fuego de los milicianos. «Louki». Bayern se descolgó del hombro el rifle de combate. «¿Cuál es tu situación?». Lanzó 3 ráfagas seguidas al motor de uno de los vehículos recién llegados mientras este seguía al líder en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del reactor y desaparecía de la vista. Bayern no había sabido nada de la IA desde que ésta había disparado el impulsor de masa contra la nave enemiga, 2 disparos como un trueno a quemarropa que habían dejado a Bayern y a sus hombres oyendo campanitas a pesar de los tapones que se habían metido en las orejas. El sargento mayor sabía que era necesaria mucha energía para cargar las bobinas del impulsor y lanzar 2 disparos consecutivos, y durante la última sesión informativa con Ponder, Louki había dejado claro que, tras la descarga inicial, necesitaría desconectarse temporalmente y comprobar el reactor, o arriesgarse a una fusión accidental del núcleo la siguiente vez que el impulsor disparara. ¿Y qué sucede?, había preguntado Bayern, si eso no es suficiente para derribar su nave. Por el bien de todos nosotros, sargento mayor, había respondido la IA con una sonrisa, será mejor que lo sea. Bayern giró el rifle a la derecha y disparó sobre el vehículo que iba en cabeza cuando éste completó su círculo alrededor de la torre. Vio pelaje marrón claro erizándose desde las aberturas en la coraza del conductor y reconoció a la criatura como el más alto de los escoltas del extraterrestre de la armadura dorada el día que se habían reunido en el jardín botánico. «Cuidado», gritó Bayern cuando el extraterrestre consiguió efectuar un veloz giro alrededor de las 2 mitades del Warthog destrozado. Púas ardientes de metal tintinearon desde 2 rifles montados encima detrás de las ruedas, obligando a Bayern y a los 3 reclutas situados tras el talud de sacos a cubrirse. Las púas rajaron la hilera superior de sacos de arena y acribillaron la pared de policarbonato de la torre. Algunos de los proyectiles se astillaron contra la puerta de seguridad de metal, esparciendo metralla al rojo vivo sobre el asfalto cerca de las botas de Bayern. «Stisson», gritó Bayern al jefe de la escuadra 2 apostado en el tejado del primer piso, justo por encima del talud. «Dispara a ese bastardo». Pero el cascarrabias policía le gritó su propia orden. «Muévase, sargento mayor. Ahora». Y Bayern lo hizo. Se lanzó a un lado por delante del rugido del vehículo que embestía, empujando a los 2 reclutas más próximos fuera del paso mientras las cuchillas se abrían paso a través de los sacos, inundando el aire de arena. El vehículo colisionó con la puerta de seguridad y la arrancó del marco. Para cuando Bayern se alzó sobre una rodilla y apuntó con su arma, el vehículo ya había dado marcha atrás y aceleraba para volver a arremeter. «Adentro», aulló Bayern, corriendo hacia la puerta. Jabal y otro recluta llamado Jepsan consiguieron entrar en la torre. Pero el tercero, un recluta de más edad llamado Ballen, no fue lo bastante veloz. El vehículo lo derribó un instante antes de estrellarse contra el marco vacío de la puerta.
Bayern contempló cómo el recluta desaparecía bajo las cuchillas de las ruedas para aparecer al cabo de un momento igual que madera introducida en una trituradora, pedazos del uniforme y partes del cuerpo arrojados hacia atrás, en dirección a la entrada del complejo. Escaleras abajo. Gritó Bayern a Jabal y a Jepsan mientras volvía a cargar el rifle. Buscad un cuello de botella. Los dos reclutas retrocedieron por un pasillo estrecho hasta un hueco de escalera que conducía a los niveles del sótano y el centro de datos de Louki. Bayern solo podía ver la parte superior de la cabeza del extraterrestre de la coraza azul por detrás del motor de su vehículo. Hizo rebotar algunos proyectiles en el casco de la criatura, y ésta sacó el vehículo de la puerta lanzando púas. Bayern corrió en zigzag por el pasillo. Justo cuando llegaba al hueco de la escalera, los disparos cesaron. Volvió rápidamente la cabeza a tiempo de ver al extraterrestre de pelaje marrón claro desmontar y echar a correr a través de la puerta destrozada. Bayern disparó innumerables proyectiles mientras el ser corría hacia él por el pasillo, encorvado y arañando el pulido policarbonato con las garras. Todas las balas de Bayern dieron en el blanco, pero rebotaron en los escudos de energía. «Mierda», maldijo. Saltó por encima de la barandilla de la escalera y aterrizó un piso por debajo. Mientras el extraterrestre lanzaba una salva de púas por encima de él, Bayern saltó un segundo tramo de escaleras hasta el suelo del sótano. Echó a correr por un pasillo bajo y el extraterrestre se dejó caer violentamente detrás de él. El sargento mayor no habría conseguido llegar muy lejos si Jabal y Jepsan no hubieran estado esperando en un cruce de 4 pasillos, justo frente al centro de datos de Louki. Los dos hombres abrieron fuego desde las esquinas de las bifurcaciones de sus pasillos al mismo tiempo que Bayern pasaba a la carrera. Disparo por disparo, sus MA5 no eran tan potentes como el rifle de combate de Bayern, pero lo que sus armas no tenían en velocidad de salida lo compensaba el ritmo de fuego. Con ambos reclutas disparando en automático, los escudos de energía del extraterrestre empezaron a fallar, un plasma de color cian brotó de las juntas mientras la armadura luchaba por mantenerse cargada. Pero en lugar de retroceder escaleras arriba, la criatura avanzó despacio, escupiendo púas. Una alcanzó a Jepsan en el cuello, y este cayó salpicando sangre con un gorgoteo. Otra dio a Jabal en la cadera, haciéndole añicos los huesos. Bayern atrapó al segundo recluta cuando caía, le rodeó el pecho con un brazo y disparó su rifle con una sola mano. El extraterrestre clavó 2 púas más en el pecho del recluta, una directamente a través del bíceps de Bayern. El sargento mayor lanzó un gruñido, soltó el rifle, y retrocedió tambaleante hasta la puerta del centro de datos. «Ten cuidado», anunció Louki a través del altavoz del casco de Bayern mientras la puerta corredera se abría. Pero Bayern se apoyaba ya sobre lo que pensaba que sería una superficie sólida, y no pudo reequilibrarse. El tacón de la bota se le enganchó en el umbral y el sargento cayó hacia atrás al mismo tiempo que las dos mitades volvían a cerrarse, atrapando al extraterrestre de la coraza azul en el otro lado. «He estado un poco ocupado», dijo la IA a modo de disculpa. «Los contenedores están en los ramales». Bayern depositó a Jabal con cuidado sobre el suelo. Sin embargo, apenas tuvo tiempo suficiente para asimilar lo que lo rodeaba, una sala de máquinas iluminada por fluorescentes repleta de tubos y cables verticales que descendían hasta la sala del reactor unos cuantos pisos por debajo, antes de que el extraterrestre empezara a rugir y a porrear la puerta. ¿Y la nave de guerra? Fuera de combate. Bayern sacó su M6 de una funda en el costado de su chaleco de asalto. Tenía el bíceps desgarrado y quemado. Tendría que disparar como pudiera. No es extraño que esté tan cabreado. Justo entonces la puerta del centro de datos se abrió, las dos mitades empujadas a un lado por las cuchillas del rifle de púas de la criatura, quien movió el arma a un lado y a otro ampliando la abertura hasta tener espacio suficiente para meter la garra y arrancar la puerta. Retrocediendo hacia el centro de datos, un aislado contenedor de metal en una habitación mucho más grande y poco iluminada, Bayern disparó a través de la abertura a lo que supuso era la altura de la cabeza. El extraterrestre rugió y echó atrás una de las garras. El sargento mayor disfrutó de una veloz sensación de triunfo, pensando que tal vez habría eliminado por fin los escudos de la criatura. Pero al cabo de un momento, vio que algo largo y pesado entraba girando sobre sí mismo a través de la abertura, un garrote con pinchos más largo que su brazo. Bayern rodó a un lado para dejar pasar aquella cosa, y esta dio en la pared del centro de datos. El sargento mayor advirtió que salía una fina columna de humo negro de la cabeza llena de pinchos del garrote. «¡Ah, diablos!»,
Rezongó una décima de segundo antes de que la granada detonara, arrojando fuego y metralla. Por suerte para él, la onda expansiva de la granada fue estrecha y direccional. Pero no fue tan bueno para Loki. Mientras Beyern se incorporaba sobre una rodilla, sujetándose el bíceps ensangrentado, vio un agujero irregular en la pared del centro de datos. En el interior, pudo ver que las matrices apiladas de la IA eran un revoltijo en llamas. Antes de que Beyern pudiera llamar a Loki, el extraterrestre ya se había abierto paso a través de la puerta. El sargento alzó su arma y disparó unas cuantas balas, pero la criatura no tardó en tenerlo aferrado por los hombros. Beyern era un hombre fornido. Pero el extraterrestre era 1 metro más alto y lo superaba en peso por media tonelada. Empujó a Beyern con la cabeza por delante contra la pared del centro de datos, justo al lado del agujero. De no haber llevado el casco puesto, el cráneo del sargento mayor se habría partido, pero el impacto solo lo dejó inconsciente. Lo siguiente que Beyern supo fue que el extraterrestre lo tenía cogido por las muñecas y lo arrastraba, panza arriba, de vuelta al violento tiroteo que tenía lugar fuera de la torre. El casco de Beyern había desaparecido, como lo habían hecho sus 2 armas. La criatura le había arrancado el chaleco de asalto de un único y feroz manotazo con la garra, había marcas ensangrentadas de zarpas a lo largo de la pechera de la camisa caqui y sentía un escozor y un dolor punzante en el tórax. Intentó incorporarse sobre los pies y liberarse, pero la criatura se limitó a girar la cintura y estrellar un puño gigantesco contra su rostro, rompiéndole la nariz y el pómulo. Mientras al sargento mayor la cabeza le daba vueltas, el extraterrestre lo hizo por encima de la barricada de sacos de arena, a plena vista de los reclutas de la torre. «¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!», aulló Stisen. «Le daréis al sargento mayor». Beyern intentó gritarle a Stisen que abatiera al extraterrestre de pelo marrón claro y también a él, pero tenía la mandíbula dislocada y la orden surgió como una tos furiosa. La criatura levantó a Beyern y lo puso de rodillas con un gesto brusco, luego sacó el rifle de púas del cinto y le pasó las cuchillas en forma de media luna por el hombro. Las hojas estaban dobladas y desportilladas tras haber sido usadas como cuña en la puerta del centro de datos, y el sargento mayor rugió cuando le rasparon la clavícula. El extraterrestre vociferó algo que habría sido incomprensible si no hubiera apartado las cuchillas del hombro de Beyern y las hubiera colocado contra su cuello: «Rendíos, o él muere». «Que ninguno de vosotros lo haga», intentó ordenarles Beyern. Pero antes de que sus reclutas pudieran dejar las armas, un repentino coro de motores aproximándose resonó en la pared de la torre. En el estado en que se encontraba, a Beyern le costó asimilar el abrumador número de sus salvadores, las 10 descomunales cosechadoras respaldadas por falanges de góndolas que aparecieron rodando veloces por encima de la cresta oriental. Los escuadrones de fumigadores oscurecieron el cielo por el oeste. Pero la visión del ejército de Jotun que se aproximaba dejó atónito al extraterrestre de la coraza azul, y este, confuso, apartó el arma del cuello de Beyern. Cuando lo hizo, todos los reclutas de la torre abrieron fuego. La inmensa bestia cayó de espaldas, goteando sangre de color rojo oscuro y dejando que Beyern se desplomara de bruces. Para cuando el sargento mayor rodó sobre la espalda, los milicianos habían matado a otro extraterrestre derribándolo fuera de su vehículo, y el tercero regresaba a toda velocidad a la entrada del complejo, retirándose en dirección a Utgar y su nave de guerra. No llegó muy lejos. 2 fumigadores Jotun descendieron en picado de una formación en cuña que describía círculos y se estrellaron contra el vehículo con toda la precisión de misiles guiados. El vehículo estalló en una bola de fuego naranja teñida de humo morado. Las afiladas ruedas se soltaron y rodaron un buen trecho por la carretera antes de separarse con un bamboleo y virar al interior del trigo. «Con mucho cuidado», dijo Stisen con una mueca mientras él, Burdick, y otros 2 reclutas agarraban a Beyern por brazos y piernas y lo transportaban a una góndola que se acercaba. La máquina bajó la rampa liberando una carga de Jotun todo en uno. «¿A dónde van?», preguntó Burdick mientras los delgados y larguiruchos Jotun correteaban en dirección a la torre. «¿A quién le importa?», refunfuñó Stisen mientras izaban a Beyern por la rampa. «Vamos a regresar cagando leches a la ciudad». Los reclutas recostaron a Beyern en la parte posterior de la góndola. Entrecerrando los ojos debido al dolor que lo inundaba de pies a cabeza, Beyern vio cómo los todo en uno trepaban por la torre y empezaban a trabajar en la antena Meisar. Antes de que Beyern pudiera siquiera empezar a preguntarse por qué, el cardán del impulsor de masa se alzó en ángulo desde el trigo situado al oeste,
para detenerse con un fuerte tintineo contra el cabezal alzado de una cosechadora Jotun. Las dos máquinas descomunales batallaron durante casi un minuto, el Jotun alzándose sobre los enormes neumáticos igual que un ciervo en celo, hasta que el cardán se relajó con un derrotado siseo neumático y bajó la cosechadora al suelo. Pero el Jotun mantuvo el cabezal presionado hacia abajo contra el cardán y dejó en marcha el motor, por si acaso necesitaba colocar el impulsor de masa en su sitio. Para entonces todos los reclutas estaban a bordo de la góndola, que alzó la rampa, puso a tope su motor eléctrico, y se encaminó hacia la autovía de Utgard. Tras eso, todo lo que Björn pudo ver fue el cielo. Capítulo 22. Dadab se acurrucó tras un brillante barril azul con la pistola de plasma aferrada en el endurecido puño. Podía percibir cómo las armas de los alienígenas tintineaban a través de las paredes de plástico del barril y se enterraban en la espuma amarilla del interior. De los 16 Unggois que habían conseguido retroceder de vuelta al lado de Dadab procedentes de la intersección central, el lado opuesto al ocupado por la sala de control, solo quedaban 4, el mismo, Vapap, y otros 2 llamados Fupiumnum. Los barriles estaban dispuestos en un semicírculo de 2 en fondo, de espaldas a la intersección. Dadab había instado a Flim a construir una barricada similar cerca de la sala de control, pero no había comprobado lo que había hecho el otro Unggoi. Para cuando el grupo del diácono hubo llevado a pulso sus propios barriles desde las plataformas de almacenamiento que sobresalían de la pasarela, los contenedores con bombas trampa de los alienígenas alcanzaban ya la estación orbital. Desde luego, el diácono no tenía ni idea de que los contenedores estaban manipulados, que los desventurados Unggois que entraran en los umbilicals de las intersecciones volarían hechos pedazos. En los primeros momentos del ataque de los alienígenas, casi la mitad de los 60 Unggois de la estación resultaron muertos o heridos. El diácono ordenó a todos los supervivientes que se replegaran, y fue una decisión sensata. Los 2 contenedores restantes contenían algo aún peor que los explosivos, soldados alienígenas bien armados, ansiosos por librar una vengativa batalla. La pasarela tembló cuando otra pareja de los enormes contenedores pasó con rapidez a través de la estación y siguió hacia arriba por los cables. Dadab no se había molestado en llevar la cuenta de cuántas de las cajas habían ascendido, pero imaginó que eran cerca de un centenar. Y a menos que hubiera malinterpretado a más ligero que algunos, el diácono sabía con exactitud que contenían, la población del planeta, las presas de los Jiralhanaes. A la vez que se desvanecía el retumbo de los contenedores, el fuego de los alienígenas se intensificó. Dadab no era guerrero, pero asumió sin equivocarse que significaba que estaban a punto de cargar. «Prepárate», chilló a Vapap. El otro Unggoi miró con pesadumbre el medidor de la batería de su pistola de plasma, una espiral holográfica por encima de la empuñadura del arma. «No tengo muchos disparos». «Entonces asegúrate de que sean certeros». Dadab aferró con más fuerza su propia pistola y se preparó para saltar de detrás de los barriles. Pero cuando intentó alzarse, descubrió que estaba clavado al suelo. Sin que el diácono lo supiera, las balas enemigas habían perforado el barril que tenía a la espalda, y parte de la espuma pegajosa se había derramado y adherido a la parte inferior de su tanque, pegándolo a la pasarela. Al principio maldijo su mala suerte. Pero entonces presenció el destino de Vapap y comprendió lo muy afortunado que había sido. Con la energía verde acumulándose entre los polos de carga de la pistola, Vapap se levantó y topó con una cortina de metal que volaba por los aires. El cuello y los hombros del corpulento Unggoi estallaron en una lluvia de brillante sangre azul, y este se desplomó sobre la pasarela. El dedo que Vapap tenía en el gatillo tuvo un espasmo mientras él caía, lanzando un par de disparos al azar que dieron en la pared de la estación. Entonces Dadab percibió vibraciones en la pasarela, el golpear de las pesadas botas de los alienígenas a medida que se aproximaban a la barricada de barriles desde la tercera intersección. Supo que tenía que moverse o moriría. Pero no estaba dispuesto a abandonar a Vapap. Él era su diácono. Estaría a su lado hasta el final. Tomó aire profundamente para llenar la máscara de metano, lo suficiente para un par de inhalaciones superficiales. Luego extrajo los conductos de suministro del tanque pegado al suelo, se despojó del arnés y gateó hasta la figura temblorosa de Vapap. «Todo irá bien», dijo el diácono. «Haré el viaje». Barbotó Vapap, con la sangre rezumando por los orificios circulares de ventilación de la máscara. «Desde luego». Dadab tomó el puño cubierto de espinas de su camarada en sus manos. «Todos los auténticos creyentes recorren el sendero».
De improviso, Umnum y Fub se alzaron, blandiendo sus explosivas armas rosas parecidas a trozos de cristal. Ninguno de ellos había formado parte del grupo de estudio de Dadab. Eran corpulentos, silenciosos, y tenían profundas cicatrices en la piel quitinosa, prueba de una educación en un hábitat violento. Era probable que las dos criaturas hubieran librado muchas batallas y decidido poner fin a sus vidas con los alfanjes en alto. Eso o se preparaban para huir. Pero no tuvieron la menor oportunidad en ninguno de los dos sentidos. Dadab oyó el tableteo de las armas de los alienígenas y los dos Ungois cayeron, Umnum con el pecho destrozado y Fub con la mitad de la cabeza. Los proyectiles que habían perforado el cráneo de Fub también habían atravesado su tanque, y estelas relucientes de metano lo siguieron hasta el suelo, directamente sobre el alfanje alzado de Umnum. Dadab dispuso de un instante para hacerse un ovillo antes de que el cristal estallara, incendiando las estelas de metano. Luego, el tanque de Fub voló hecho pedazos, escupiendo fragmentos de metal sobre Dadab y el primer atacante que dobló la esquina de la barricada de barriles. Dadab oyó unos alaridos guturales cuando el alienígena reaccionó a sus heridas. El diácono también sufría lo indecible, tanto debido al metal que había volado por los aires como a sus doloridos pulmones, había gastado casi todo el metano de la máscara hablando con Vapap. A pesar del dolor y el pánico crecientes, consiguió permanecer inmóvil. Y cuando los otros alienígenas introdujeron las armas alrededor de la barricada en busca de supervivientes, Dadab y Vapap daban la impresión de ser cadáveres, uno enroscado junto al otro. Aspirando tan tenuemente como pudo, el diácono oyó cómo los otros intentaban calmar a su camarada herido. Mientras expiraba, consideró sus sombrías elecciones, morir asfixiado o caer disparando. Todavía tenía su pistola de plasma, aunque no podría moverse sin atraer el fuego de los alienígenas. Y con franqueza, tampoco veía de qué iba a servir. Los que lo rodeaban estaban muertos o agonizantes, y supuso que el puesto avanzado de Flim no tardaría en sufrir un destino similar ahora que los alienígenas podían presionar desde ambos lados. El diácono cerró los ojos y se preparó para unirse a Vapap en el sendero, cuando una andanada de púas al rojo vivo pasó silbando por encima de los barriles, abatiendo a otros dos alienígenas allí donde estaban. Los sentidos del diácono se desvanecieron junto con su metano. Los ojillos se le llenaron de brillantes puntitos de luz. Creyó oír el zumbido de alas de Janmees y los gritos de sorpresa de los alienígenas mientras retrocedían hacia el centro de control. Luego perdió el conocimiento. Respira, retumbó una voz profunda en el oído de Dadab. El Ungoi despertó unos pocos segundos más tarde, justo a tiempo de ver cómo las peludas garras de un Giralhanai acababan de conectar los conductos de suministro de su máscara al tanque de Umnum. ¿Dónde está el Uragok? Ahí a la vuelta. El recodo, jadeó el Dadab. Por un instante creyó que Maccabius era su salvador. Pero a medida que su visión se aclaraba, comprendió que era Tartarus, que llevaba puesta ahora la armadura dorada del caudillo. Dadab sabía con exactitud lo que eso significaba. Dentro de la sala de control, caudillo. Tartarus despojó el cuerpo sin vida de Umnum de su tanque y mantuvo el arnés abierto para Dadab. Llévame. Pero el herido. Dijo Dadab con voz débil, introduciéndose en las ensangrentadas correas. Sin una vacilación, Tartarus le clavó una única púa al rojo a Vapap en mitad del pecho. El Ungoi dio una sacudida y quedó inmóvil. El Rapid Conversion está inutilizado, víctima de una trampa de los alienígenas. Tartarus apuntó con su arma a Dadab. Nos engañaron con información que solo uno de nosotros podía proporcionar. Dadab alzó los ojos del cadáver de Vapap, más aturdido que asustado. Puedes vivir el tiempo suficiente para explicar el alcance de tu traición. O morirás aquí como los demás. Tartarus movió el arma con brusquedad en dirección al centro de control y le ordenó a Dadab que corriera. Y este lo hizo, seguido de cerca por Tartarus, con el puño de Ruk chocando ruidosamente contra la armadura. Al doblar la intersección, Dadab se encontró en mitad de un furioso tiroteo. Resultó que Flim había organizado múltiples barricadas, una alrededor de la puerta forzada de la sala de control, y otra más abajo, en la pasarela central. Flim, Tukduk, Gaff y unos pocos más todavía controlaban la línea de barriles más próxima, pero los alienígenas que se abrían paso desde el extremo opuesto de la estación habían tomado la otra. Entre las dos líneas había muchos cuerpos de Ungois. Dadab vio a los alienígenas que habían atacado sus barriles dirigiéndose hacia la barricada más alejada,
intercambiando disparos con Flynn y los demás cerca del centro de control. Uno de ellos cayó, abatido por un disparo de plasma en la espalda. El diácono vio cómo Gaff salía al descubierto para acabar el trabajo y era derribado por un alienígena de piel negra que saltó por encima de la línea de barriles más alejada. Aquel alienígena alzó a su compañero herido por un brazo y lo arrastró de vuelta a la protección de los barriles al mismo tiempo que lanzaba fuego de cobertura para proteger al último de sus camaradas que se retiraba. Tartarus blandió su martillo y se lanzó a la refriega. Los Yanmees ya estaban combatiendo, al menos 2 docenas de los insectos iban en dirección a la barricada de los alienígenas, revoloteando de un cable de sostén de la pasarela al siguiente. Pero no todos los Yanmees tenían la atención puesta en los enemigos. Dadab contempló horrorizado cómo un terceto de las criaturas se escurría por la abertura de la puerta de la sala de control. Haciendo caso omiso de los proyectiles perdidos de las armas de los alienígenas dirigidos a Tartarus, así como de la mirada de sorpresa de Flynn al pasar como una exhalación por su lado, Dadab corrió tras los 3 Yanmees, sabiendo ya que llegaba demasiado tarde. Los insectos no habían tenido compasión con más ligero que algunos. El Uragok había usurpado su puesto una vez, y estaban decididos a no permitir que volviera a suceder. Para cuando Dadab cruzó la puerta, su queridísimo amigo estaba hecho jirones, reducido a tiras de carne rosada suspendidas de las ganchudas extremidades delanteras de los Yanmees. Con el ruido del combate que se libraba fuera de la sala resonando en sus oídos, el diácono contempló cómo se disipaba la nube de metano y otros gases procedente de los sacos lacerados de más ligero que algunos. Uno de los tentáculos seccionados del Uragok estaba profundamente hundido en una abertura de los paneles protectores de la torre central. Los Yanmees corretearon unos sobre otros en un esfuerzo por soltar la extremidad, pero estaba bien sujeta, con los cilios adheridos a los circuitos alienígenas. Dadab se enfureció. Mientras los insectos proseguían su truculento tira y afloja con el tentáculo, el diácono alzó la pistola y les disparó. La cabeza triangular de la criatura más próxima quedó evaporada antes de que las antenas de las otras se alzaran. Dadab abrazó a la segunda cuando intentaba alzar el vuelo y asó a la tercera cuando salía zumbando en busca de refugio tras las torres. El aleteo agonizante de las alas de los insectos contra los caparazones sonó igual que agudos chillidos. Pero el diácono no sintió lástima mientras penetraba a grandes zancadas en el foso de la sala, con la pistola humeando al costado. Cerca de holoproyector vio un reluciente montón de despojos, los desperdigados restos de más ligero que algunos. Sintió náuseas, y alzó los ojos. Fue entonces cuando reparó en la pequeña representación de un alienígena sobre el proyector. Pensando que no era más que una imagen, Dadab se sorprendió cuando el ser se quitó el sombrero de ala ancha y lo contempló con ojos llameantes, pero lo que lo dejó atónito fue ver que la representación alzaba una mano y decía por señas: «Soy Oráculo, tú, obedece». Dadab habría soltado la pistola y se habría postrado ante el proyector, pero en aquel mismo instante la imagen empezó a cambiar. Los ojos rojos del alienígena parpadearon grises. Las impolutas ropas empezaron a oscilar, acumulando suciedad, como si lo hubiera embestido un remolino invisible de polvo. A continuación los brazos empezaron a temblar, y aunque se aferró la propia muñeca para intentar impedir que su mano se comunicara por señas, ésta se flexionó diciendo con claridad: «Mentiroso. Mentiroso. Mentiroso». Sin advertencia previa, la estación orbital dio un bandazo. Dadab cayó de espaldas sobre su tanque triangular y rodó lateralmente al interior del caparazón humeante de uno de los Yanmees. Pateando para alejarse del pegajoso cascarón, el Unggoy enganchó algo con el talón, el panel protector que faltaba a la torre central. Sacó el panel de entre los restos carbonizados y lo limpió con la mano. En el metal desnudo de la superficie interior había un grabado del glifo sagrado del oráculo, líneas poco profundas y delicadas, evidentemente la obra de más ligero que algunos. El diácono volvió a mirar el proyector. «¿Quién, mentiroso?», preguntó. Pero la imagen del alienígena no ofreció más respuesta que seguir transmitiendo a toda velocidad su frenética acusación. Dadab no tenía ni idea de que estaba contemplando la destrucción del fragmento de Louki, su extracción forzada por parte de los Jotun todo en uno que habían asaltado el Meisar de la torre del reactor. El diácono solo sabía que cualquiera que fuera la inteligencia que residía en las torres, se había aprovechado de la ingenuidad de su amigo amante de la paz, había convencido al Uragok para que revelara el glifo sagrado, y sin saberlo la ayudara a tender una trampa a los Yiralhanaes. Dadab no tenía ni idea de por qué tendría que dar a conocer su engañosa naturaleza ahora.
Pero tampoco le importaba. Notó el sabor mineral de la sangre en la boca y advirtió que sus afilados dientes habían mordido el labio inferior. Se puso en pie y efectuó un barrido con la pistola sobre las torres con el gatillo apretado. La imagen del extraterrestre se pandeó y chisporroteó por encima del proyector, como la llama de una de las lámparas de queroseno de los Giral-Janaes, y a continuación se desmoronó hasta ser una mota de luz que dejó de existir al mismo tiempo que la pistola de Dadab se enfriaba. Mientras inspeccionaba a los Yanmees muertos y los circuitos incendiados de las torres, el diácono sabía que todavía quedaba un cómplice en la muerte de más ligero que algunos que seguía con vida, uno cuya muerte podría lograr lo que su amigo había deseado con tanta desesperación, un final a toda aquella violencia. Mientras pasaba por la puerta de la sala de control, Dadab comprobó la carga de la pistola. Había suficiente para un disparo más. Juró que sería certero. ¿Qué ha sucedido?, gritó Avery cuando las grandes vigas de sostén de la tiara gimieron y la pasarela dio una sacudida debajo de él. El ramal número 7, respondió Gillan, todavía sin aliento por el combate. Ya no está. Avery disparó su M7 a uno de los insectos en el momento en que éste saltaba desde un cable de sostén cercano. La criatura perdió una ala y la mitad de las extremidades y cayó estrepitosamente al suelo tras un trío de barriles que Forssell compartía con Jenkins. ¿Qué quiere decir con que ya no está?, gritó Avery mientras Forssell remataba al insecto con un disparo de su MA5. Se ha partido. Unos cuantos miles de kilómetros por encima de su anclaje. La capitana, que estaba agazapada tras un barril a la izquierda del sargento mayor, frunció el entrecejo y presionó el altavoz integrado de su casco, empujándolo más cerca de la oreja. Repite eso, Louki. Te estás desintegrando. 2. Viniendo por arriba. Interrumpió Gilly, y disparó una violenta ráfaga con el rifle de Das. El jefe de escuadra de mediana edad estaba en el suelo y gemía a causa de una grave quemadura de plasma en la espalda. Viviría, pero había muchos muertos, Wick y otros 2 de la cubeta de Avery y 5 milicianos de la de Gillan. La mayor parte de los que quedaban lucía un penoso surtido de heridas, fragmentos de los alfanjes de los alienígenas de piel gris y laceraciones de las extremidades afiladas como cuchillas de los insectos. El brazo de Avery tenía un buen tajo justo por debajo del codo, un zarpazo recibido mientras arrastraba a Das al lugar seguro. Avery había vaciado el último cargador de su BR-55 a mitad de camino de la barricada, y el insecto había saltado sobre él antes de que pudiera alzar su M7. Por suerte, Jenkins estaba alerta. El recluta abatió a la criatura con una bien dirigida ráfaga de su rifle, la eliminó con la misma precisión que había exhibido desde el inicio de la misión. Le han dado a Louki. Su centro de datos está dañado. Gillan volvió a cargar su M7. No puede equilibrar la carga. La tiara se estremeció cuando una pareja de contenedores pasó por la estación de acoplamiento número 5, detrás de Avery. Si tenían suerte, 3/4 partes de los civiles ya habían salido. Pero entonces recordó. ¿Cuántos contenedores había en el número 7? Gillan dio un tirón al asa de carga de su M7. 11. Trabó la mirada con los ojos sombríos de Avery. 11 pares. Avery efectuó el cálculo, más de 20.000 personas muertas. Sargento mayor. Chilló Andersen, disparando desde un barril más allá del de Gillan. Martillo. Avery devolvió la concentración a toda prisa a la barricada extraterrestre. Los 2 conjuntos de barriles se habían movido cuando la tiara dio aquella sacudida. Algunos de los botes llenos de espuma habían volcado y rodado por la pasarela, desbaratando la primera carga del extraterrestre de la armadura dorada, y un continuo torrente de fuego por parte de los reclutas lo había mantenido inmovilizado cerca del centro de control, pero ahora corría hacia allí, con el martillo sujeto con ambas garras y encorvado sobre la cintura, flanqueado por 4 de las criaturas de piel gris, cada una empuñando un cristal explosivo. Avery sabía que sería demasiado difícil abatir al extraterrestre de la armadura en una confrontación de 1 a 1. E incluso si concentraban su fuego, dudaba que pudieran detenerlo. Motivo por el que, justo después de que el ser efectuara su carga inicial, a Avery se le había ocurrido otro plan. Forssell. Rugió. Ahora. Mientras Avery lanzaba fuego de cobertura, Forssell levantó uno de los refulgentes núcleos de energía de los alienígenas por encima de su barril, un lanzamiento a 2 manos, como si estuviera de vuelta en la granja de su familia y arrojando sacos de soja al interior del remolque de su padre.
El núcleo aterrizó 10 metros por delante del extraterrestre de la armadura dorada, y el vórtice de energía azul del interior de sus paredes transparentes llameó mientras rodaba hacia adelante. Sin embargo, no estalló al impactar como Avery había esperado. Hizo falta una ráfaga de su M7 para que reventara, pero para entonces el extraterrestre ya había saltado por encima del núcleo y la explosión no lo alcanzó. Pero el esfuerzo de Forssell no se perdió por completo. La explosión alcanzó a los 4 húseres de piel gris con toda su fuerza, lanzándolos fuera de la pasarela. Agitando desesperadamente los antebrazos cubiertos de espinas, cayeron en picado al fondo de la tiara. Ninguno sobrevivió a la caída. Capitana. Muévase. Gritó Avery al mismo tiempo que el alienígena de la coraza aterrizaba, con el martillo bien alto por encima de la cabeza. Gillan saltó a un lado a la vez que él estrellaba el martillo contra el barril donde ella había estado, haciendo salir espuma amarilla a borbotones. Avery vació su M7 en el costado izquierdo del extraterrestre, pero los proyectiles de alta velocidad se limitaron a rebotar entre chispas en sus escudos de energía. La criatura liberó de un tirón el martillo del barril hecho trizas y miró iracundo a Avery mostrando los dientes. Pero cuando alzaba el martillo una segunda vez, el sargento mayor saltó de cabeza por encima de su barril en dirección al centro de control, lejos de Gillan y de sus reclutas. El martillo se estrelló en el lugar que Avery había ocupado un momento antes, combando uno de los paneles de rejilla metálica con dibujo de rombos de la pasarela. Mientras se ponía en pie dando una voltereta y sacaba un nuevo cargador para el M7 del chaleco, Avery vio que otro de los alienígenas de piel gris avanzaba a grandes zancadas hacia su posición. Aquel parecía distinto de los demás. Bajo el arnés llevaba una túnica naranja, estampada con un símbolo circular amarillo. La pistola de plasma que aferraban las nudosas manos resplandecía con una sobrecarga. Avery miró a la criatura directamente a la cara, sabiendo que lo tenía atrapado, pero ésta parecía mirar más allá de él. Y cuando disparó, la fluctuante bola de plasma verde chisporroteó lejos de la cabeza de Avery. El sargento mayor volvió la cabeza a toda prisa para seguir la trayectoria del disparo y lo vio golpear al extraterrestre de la armadura dorada en el pecho. Al instante, los escudos de energía se vinieron abajo con un sonoro chasquido. Parte de la armadura se desprendió con un estallido de chispas y vapor, y el extraterrestre rugió mientras la electricidad procedente de los cortocircuitos de la armadura describía arcos alrededor de su cuello y brazos. Luego echó a correr al frente, derribando a un lado a Avery. El sargento perdió la M7 al caer de bruces. Alzando los ojos, vio que el extraterrestre del martillo descargaba su arma sobre la cabeza de la criatura de la túnica. El ser de menor tamaño sencillamente desapareció bajo el peso de la enorme cabeza de piedra, pereció bajo un golpe aplastante que lo hizo papilla contra la pasarela. Avery no perdió tiempo preguntándose por qué el extraterrestre de menor tamaño había intentado matar a su líder y no a él. En vez de ello, alzó la M7 e hizo todo lo posible por finalizar el trabajo. Y podría haberlo hecho si el gigante de pelo negro no hubiese retrocedido, arrastrando su martillo tras él, al interior de una refriega inesperada entre los insectos y los alienígenas de piel gris situados cerca del centro de control. Los dos grupos de criaturas se enfrentaban entre ellos, zarpas y alfanjes moviéndose a toda velocidad. Gillan y los milicianos abrieron fuego desde ambos lados, pero la mayoría de sus blancos cayeron víctimas de heridas mortales asestadas por uno de los suyos. Tan solo Jenkins siguió concentrado en el extraterrestre del martillo. Pasó por delante de Avery disparando a la criatura mientras ésta cojeaba hacia la estación número 4. «Déjalo», vociferó Avery. Pero Jenkins desobedeció. En su objetivo, veía la causa de todo su dolor y su pérdida. Mataría al líder extraterrestre y se vengaría. Pero la cólera lo había cegado, y no vio a la última de las criaturas de piel gris saltar de detrás de un barril después de que él pasara. Tenía la piel horriblemente salpicada con la sangre amarilla de los insectos. Avery alzó su M7, pero Forssell pasó corriendo justo delante de su línea de tiro. Moviendo las piernas a toda velocidad, el fornido recluta aplacó al extraterrestre un instante antes de que clavara su alfanje en el costado de Jenkins. Juntos rodaron hacia el centro de datos, en un revoltijo de extremidades gris azulado y sudoroso traje de faena. El alfanje rosa de la criatura quedó girando sobre la pasarela detrás de ellos. Forssell consiguió arrancar la máscara al extraterrestre, y al hacerlo todo el rostro le quedó cubierto de metano congelado y saliva pútrida. Se llevó las manos a los ojos,
y el extraterrestre aprovechó la oportunidad para morder con fuerza el hombro izquierdo del recluta, justo en la base del cuello. Para entonces, Avery corría ya en su dirección. Forssell lanzó un alarido cuando la criatura lo tumbó sobre la pasarela y sacudió la cabeza, mordiendo más profundamente. Avery se dejó caer, resbalando con los pies por delante. Con la M7 en la mano izquierda, agarró el alfanje que rodaba sobre sí mismo con la derecha. Una décima de segundo más tarde, golpeaba al extraterrestre en plena cara con una bota. El golpe hizo añicos los dientes de la criatura, poniendo fin al férreo mordisco. El extraterrestre retrocedió tambaleante, buscando a tientas su máscara, pero antes de que pudiera tomar una bocanada de metano para recuperarse, Avery arrojó el alfanje, con un veloz movimiento del codo que envió el cristal girando sobre sí mismo, directo a la blanda articulación donde la estrecha cintura de la criatura se unía a las caderas. El ser se quedó petrificado, sabiendo que estaba condenado. Luego, el cristal estalló, llevándose al extraterrestre con él. Estación número 1. Gritó Gillan, corriendo al lado de Avery. Loki acaba de enviar el último par. Gilly. Rezongó Avery, presionando las palmas sobre el cuello de Forssell. Ven aquí. La sangre le salía a chorros entre los dedos. El extraterrestre le había hecho un corte a la yugular de Forssell. El equipo de Bayern está en este último par, dijo Gillan, colocando la mano sobre las de Avery, ayudándolo a mantener la presión sobre la herida. Lo consiguieron. Avery alzó los ojos al acercarse Jenkins subrepticiamente. La férrea determinación del recluta desapareció al echar una mirada a su lívido camarada, un hermano de armas que había arriesgado la vida por la suya. Jenkins estaba a punto de hablar cuando Avery trabó la mirada con sus ojos desesperados y dijo: Todos nosotros también lo conseguiremos. Sif contempló cómo los marines y Gillan Alcigny subían a bordo de uno de los contenedores de carga en su primera estación de acoplamiento. Advirtió que el sargento mayor Johnson era el último en cruzar la cámara estanca. Aguardó a que el puente se replegara, y luego los puso en camino. Mientras el último par de contenedores aceleraba hacia el arco superior de la tiara, se separaban y dejaban que su fuerza centrífuga los alejara de Harvest, Sif dirigió su atención a una de sus cámaras en el extremo opuesto de la estación. Allí vio a un extraterrestre de pelaje negro que cruzaba cojeando un umbilical, subía a bordo de su nave y huía. Ella no tenía modo de detenerlo. Están todos a salvo. Puedes abrir fuego. Esperó muchos minutos la respuesta de Loki. No dará su brazo a torcer. Sif imaginó la escena, la cosechadora de Mac haciendo presión sobre el cardán del impulsor de masa, Loki esforzándose por mantener el impulsor alzado. Desde un cierto punto de vista, la situación era terriblemente cómica. Sif rió, algo que ahora podía hacer sin trabas. Toda su autoimpuesta preocupación había desaparecido, los procesadores asignados a sus algoritmos de contención emocional habían sido consumidos por disparos de plasma. Pero su núcleo lógico estaba ileso. El extraterrestre más ligero que algunos había llevado a cabo un milagro. De no haber reparado los circuitos más esenciales de la IA, esta jamás habría podido ayudar a Loki a reequilibrar el sistema tras la pérdida del ramal número 7. Pero si bien la SI de la ONI admitió que sin la intervención de aquel ser la evacuación habría fracasado, se apresuró a señalar que su naturaleza servicial revelaba una capacidad para un daño mucho mayor. En lo más profundo de las matrices dañadas de Sif había información a la que no se podía permitir que tuvieran acceso los alienígenas, bases de datos del DCS con descripciones detalladas de todos los navíos militares y comerciales del UNESC, anuarios de informes meteorológicos del rebufo y listas de protocolos pre- y post-deslizamiento, y lo que era más importante, las localizaciones exactas de todo mundo humano. Aun cuando más ligero que algunos estaba muerto y los otros alienígenas habían huido, Loki había llegado a la inevitable conclusión de que no tardarían en regresar a la Tiara y saquear las matrices de Sif. Incluso en su nuevo estado emocional libre de restricciones, Sif estaba de acuerdo con la decisión de Loki, tenía que ser destruida. Dile que vuelva a leer el número 18. No comprendo. Dile, Shakespeare, cariño. Que debería comprobarlo. Loki permaneció callado durante casi 20 minutos. Sif sabía que el retraso era debido a la reducida capacidad de procesamiento de Mac. La IA de operaciones agrícolas de Harvest residía ahora en sus máquinas. Su núcleo lógico estaba dividido entre decenas de miles de circuitos de control de Jotun,
tal y como había sucedido con Loki antes de que Mac y él intercambiaran puestos, algo que habían hecho muchas veces desde la fundación de Harvest. A medida que una de las dos IA envejecía e inevitablemente se desviaba hacia el descontrol, la otra la enviaba a unas muy necesarias vacaciones, fragmentaba su núcleo lógico y lo transfería a los Jotun. Loki había prometido mantener a Sif a salvo durante la ausencia de Mac. Pero puesto que no confiaba por completo en que su otra terca personalidad mantuviera su promesa, Mac había dejado un fragmento de su circuito lógico insertado en el centro de datos de Loki, tal y como este había hecho con Sif. Cuando Mac averiguó que Loki tenía intención de destruir a Sif y la tiara, reunió a su ejército de Jotun y tomó al asalto el reactor. En su debilitado estado, Loki había sido incapaz de impedir que los Todo en Uno de Mac tuvieran acceso al Meisar y transmitieran otro virus de rango militar al interior del centro de datos de Sif para destruir su fragmento. Desaparecido el fragmento, Mac había tenido la esperanza de que podría llevar alguna parte de Sif de vuelta abajo, a Harvest. Ponerla a salvo en sus Jotun. Pero entonces el extraterrestre de la piel gris había disparado, destruyendo un gran número de circuitos vitales. Sif sabía que el plan de Mac había sido una estupidez. Los riesgos inherentes a su supervivencia eran demasiado grandes. Pero no podía negar su caballerosidad, ni el modo en que la hacía sentir. Había implorado a Loki que le permitiera hablar con él, porque quería decirle a Mac que lo amaba, que no temía morir. Pero para entonces Loki había recuperado el control del Meisar, y rehusó permitir un contacto directo entre dos IA evidentemente descontroladas. Ahora a Sif solo le quedaba la esperanza de que Loki transmitiera su mensaje sin alteraciones, y que la mente fragmentada de Mac comprendiera el matiz de su sentida súplica. Se ha movido. Primer proyectil disparado. Impactó en 5 y 12 segundos. No era mucho tiempo de vida. Pero Sif le sacó todo el provecho posible. Por primera vez en su existencia, no había nada en sus ramales, nada que tuviera que hacer salvo deleitarse en su nueva inhibición emocional. Intentó sentirse triste respecto a su destino y descubrió que era aburrido, probó la cólera, pero la hizo reír. Al final se conformó con la satisfacción por un trabajo bien hecho y una vida vivida con más intensidad de lo que su creador humano había imaginado jamás. Pero después de todo eso, no sintió nada en absoluto cuando el primer proyectil del impulsor de masa impactó contra la tiara directamente en su centro de datos. Un momento estaba consciente, y al siguiente ya no lo estaba. Y para cuando llegó el segundo disparo de Loki, haciendo pedazos los largueros superior e inferior de la estación orbital, no quedaba nada de Sif para llorar al arco plateado mientras éste se venía abajo. Se plegaba sobre sus ramales, e iniciaba una caída en espiral a la atmósfera de Harvest. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.